el poder público aún en estados de excepción. También tenemos que, como origen del expediente, la Defensoría del Pueblo interpuso una demanda de interconstitucionalidad contra la Ley número 24.150 y Decreto Legislativo 749 por cuestionar la regulación de competencias militares en estados de excepción netamente. Ahora, vayámonos a la relevancia para la función policial. La delimitación clara y competencias entre la Policía Nacional de Perú y las Fuerzas Armadas y protección de derechos fundamentales durante estados de excepción. Bien, la Constitución Política sabemos que es un poder, un documento y el pilar fundamental del Estado de Derecho que establece límites del poder público y garantiza el cumplimiento de los derechos fundamentales, como había mencionado anteriormente. En tema del contexto jurídico, la supremacía, la Constitución mantiene plena vigencia durante los estados de excepción. Quiere decir que las emergencias no anulan el Estado de Derecho no anulan el Estado de Derecho. Límites a la excepción pueden ser los estados de excepción, que son extraordinarios y temporales, básicamente en donde toda restricción de derechos o medidas adoptadas debe regirse por los principios siempre de temporalidad, en este caso un plazo limitado e indispensable, razonabilidad y necesidad, en donde tiene que haber estrictamente la necesidad sin algo arbitrario, y la proporcionalidad, donde es el equilibrio directo entre la medida y la amenaza. Ahora hablemos de la delimitación entre el orden interno y la defensa nacional, un conflicto que se viene plasmando ya generalmente, entendiendo que según la norma institucional para el funcionamiento democrático es competencia ordinaria y exclusiva de acuerdo al artículo de la Policía Nacional de Perú, el artículo 166, y en el caso de la defensa nacional orientada a responder netamente a amenazas externas, cuya diferenciación clave entre orden interno y defensa nacional vendrían a ser que las competencias de las Fuerzas Armadas y el fallo del Tribunal Constitucional en el rol que cumplen las Fuerzas Armadas es que las perturbaciones internas competen a la Policía Nacional de Perú, mientras que la respuesta exterior viene por parte de nuestras Fuerzas Armadas. Como he mencionado, los roles en estado de emergencia, diferencia entre emergencia y estado de sitio, la subordinación que tenemos nosotros como miembros de la Policía Nacional de Perú o Fuerzas Armadas y las competencias específicas. La declaración de inconstitucionalidad, artículos declarados inconstitucionales. El Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales diversos artículos de la Ley 24.150 y el Decreto Legislativo 749, como había mencionado. En dicha modificación ordena eliminar la palabra político del término del comando militar, reafirmando la subordinación militar al poder. Ahora, los criterios de interpretación en el tema constitucional es el principio de conservación de la ley, en donde solo se expulsan las normas que no admiten ninguna interpretación conforme a la Constitución, resolución de dudas normativas y aplicación jurídicas en temas de prácticas. La relevancia para la función policial, de acuerdo al expediente número 0017-2023, es que se establece la delimitación de competencias, la protección de derechos y el marco de actuación. En el tema de delimitación de competencias es que la sentencia sigue claramente las funciones que tiene la Policía Nacional de Perú en el orden interno y a nivel de Fuerzas Armadas, y la protección de derechos durante los estados de excepción, en donde la PNP debe garantizar en el cumplimiento de sus funciones las restricciones a derechos fundamentales que se apliquen conforme al principio de racionalidad, proporcionalidad y temporalidad establecidas en el TC. Como conclusión y recomendación, se consolida la supremacía de la Constitución sobre cualquier ley infraconstitucional, en donde se reafirma la PNP a nuestra institución como institución constitucionalmente encargada del orden interno y actúa como supremo garante de la democracia y subordinación del poder militar al poder civil. Ahora, como recomendación,
De acuerdo a la revisión legislativa, armonización normativa y capacitación continua, se tiene como recomendación que adecuar las leyes y decretos de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, además de la capacitación en el tema de implementar formación continua en Derecho Constitucional y Derechos Humanos a todo el personal de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, además de promover el estudio de estos presentes en las escuelas de formación institucional. Muchas gracias.